Y muy bien, vamos a compartir entonces la palabra del Señor y vamos a situarnos en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos 25 al 27. Quienes tengan Biblia aquí pueden ayudarnos a leer. Vamos a hacerlo de manera unida, y quienes allá en su casa de igual manera lo pueden localizar. Bueno, les invitamos a que nos ayuden a leer este pasaje de las Escrituras. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, verso 25 al 27 de Proverbios 4: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Volvemos a leer el verso 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Tomen su lugar, por favor. Desde el principio este tiempo ha sido puesto en las manos del Señor y confiamos en que esta oración nos cobija y nos respalda. Estamos bajo la protección y la cobertura del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No sé si ahorita es por la transmisión, pero a la mayoría de ustedes los veo muy enfocados y muy serios. Pero a algunos los he visto fuera de las transmisiones y miren, al natural somos muy diferentes. Y cómo me gustaría que la seriedad que tenemos a veces en momentos como este, en reuniones como este, lo tuviéramos para todas las cosas de la vida. Así que si hay confianza con el que tienes al lado, dile: ya póngase serio. Y es que ese es el mensaje que vamos a compartir la tarde de hoy. Ya pónganse serios, ¿sí? Y ahorita les explico por qué. Todos nosotros nos hemos distraído en alguna ocasión por alguna cosa que se nos presentó de manera fortuita. Vamos manejando y de repente algún accidente o algo distrajo nuestra atención y volteamos a ver, y esa pequeña distracción estuvo a punto de llevarnos a un accidente todavía peor. O en algunas ocasiones, cuando vamos caminando por las calles, por las veredas de nuestros pueblos, no falta quien saque su dispositivo móvil y empiece a textear o a, no sé, a revisar algún perfil, a chismear, y de repente cuando se da cuenta, va al suelo, o se le atravesó el cable de esos que ponen todavía en las banquetas de nuestros municipios y ahí se atoró. ¿A qué se debe? Que se distrajo. Pero los cristianos tenemos un problema. Cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras distracciones, no somos tan hábiles en admitir que fue culpa nuestra. ¿A quién culpamos? Al diablo. Nos enfermamos por una mala alimentación, chocamos por distraernos con el celular, desbaratamos un matrimonio por no ser responsables. Y como no queremos asumir la obligación moral que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿a quién creen que culpamos? Al diablo. Y ahí les va, no me quiero convertir en abogado del diablo, pero había un pastor que un día encontró al diablo muy triste en la esquina de un templo y estaba fumando marihuana. Yo no estaba tomando agua. Y el diablo entonces estaba allí con su careta triste, así que el pastor con discernimiento se acerca y le pregunta: ¿por qué estaba triste? ¿Por qué no estaba haciendo su desorden común como lo hace siempre? Dice: es que pues ya me dejaron sin chamba. Todo lo que yo hacía lo está haciendo la gente y después dicen que fui yo. A la vez me da coraje porque ya me dejaron sin chamba, pero a la vez me da gusto porque ellos están haciendo lo que yo iba a hacer y siempre dicen que lo hago yo. Y muchos de nosotros somos así. No escondan la cara, porque muchos de los que estamos aquí hemos enfrentado infortunios en la vida, nos ha ido mal en algunas cosas, y por no querer asumir la responsabilidad que me toca a mí, se me es más fácil decir que fue el diablo.
Me enfrío espiritualmente por no ser constante en mi búsqueda del Señor, por no ser persistente en mi asistencia a los cultos, por no ser disciplinado en la oración y en la lectura bíblica. Empiezo a experimentar como que Dios no me habla, como que a mí Dios no me toca, y pienso que es el diablo. Ojo, a veces los cristianos vemos más al diablo en nuestras vidas que lo que deberíamos ver a Cristo. Y es que el diablo, no vamos a decir que no tiene poder, pero el diablo está muy limitado a hacer solo lo que nuestro Padre Dios le permita hacer respecto a nuestras vidas. Pero Dios no tiene límites porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. A Él nada lo limita, así que si yo voy a un lugar, allí está Dios. Y puede ser que el diablo no, porque el diablo no tiene omnipresencia. El diablo no puede estar en todos los lugares. Así que volvamos a decirle al que está ahí, el que está al lado, ya póngase serio, que ahorita vamos a asumir nuestra responsabilidad. Cuando Dios llamó a su pueblo a seguirle, según lo que dice el Deuteronomio capítulo 5 versículo 32 y el Deuteronomio capítulo 28 versículos 14, enfatizó algo: que cuando camináramos en pos del Señor tuviéramos esta precaución: no te apartes ni a tu derecha ni a tu izquierda. Que era una forma que los hebreos utilizaban para decirle a sus generaciones que no se distrajeran. Siempre en la vida tenemos que encontrar distracciones, no sé si de manera intencional o accidental, pero cada que nosotros tomamos una decisión y queremos hacer algo, no es que el diablo esté metido en todo, es que las distracciones están en todos lados. Por ejemplo, a veces los cristianos tenemos la intención de usar todo lo que tenemos para la gloria de Dios, incluso cuando tenemos acceso a internet, y pues ya agarramos la onda en la vida y queremos consagrar todo a Dios, y en vez de estar navegando por páginas que no convienen, vamos y nos metemos a YouTube, a Facebook, y empezamos a buscar predicaciones, canciones cristianas. Pero junto con la localización de la búsqueda, los algoritmos del Google inmediatamente nos arrojan un montón de ofertas. ¿No los han visto? Que yo quiero buscar predicaciones X y aparece allí la nueva canción de Shakira, y la curiosidad empieza a distraerme, y con un clic ya estoy escuchando allí canciones que no debería de escuchar. ¿Fue el diablo? ¿Que no se ve ahí la huella del diablo? Internet es para eso, internet es para distraer. Las promociones que aparecen en cualquier plataforma digital están allí porque pagan, y los administradores obviamente tienen que sacar la publicidad en medio de un mensaje, en medio de una alabanza. Tienen que aventarnos allí la publicidad que alguien más pagó. En la televisión abierta pasa lo mismo. De repente está por allí el fútbol o algún programa que a nosotros nos gusta, y de repente sale un comercial que promueve quién sabe qué cosa que no nos interesa, y llegamos a pensar que son tentaciones del diablo. No son del diablo, alguien está pagando para que promuevan su producto y tienen que pasar. ¿Y qué ocasiona eso? Nos distrae, nos desenfoca. Nos pasa cuando vamos a un evento. Hace unos días estuvo por acá por la zona Oasis Ministry, uno de los grupos de alabanza juveniles que está difundiendo muchas canciones espirituales en la vida de los jóvenes. Yo estaba allí disfrutando el momento de adoración, y de repente me di cuenta que más de una centena de los más de 2,500 personas ahí grabando en el celular. Ojo, tienen enfrente al grupo de alabanza en vivo. Habían deseado verlo después de muchos meses o años de saber de ellos, y lo primero que hacen cuando están allí en vivo es que empiezan a transmitir. Y vamos a grabar. ¿Qué no acaso ese momento era para disfrutarlo?
Y algunos se sintieron así como que... Pero ¿qué es lo que ocasiona cuando hacemos eso? Nos distraemos. Perdemos el enfoque del por qué estamos en un lugar. Y en la vida cristiana, cuando nos distraemos, muchas ocasiones perdemos el enfoque a qué hemos sido llamados. Por eso el consejo que los padres hebreos le daban a sus hijos es: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, que tus ojos siempre miren hacia lo que tienes enfrente, porque tenemos que reconocer que las distracciones están presentes en todo tiempo, en cualquier momento del día, en la noche, en la tarde. Hay distracciones. Hay quienes ya están a punto de ir a dormirse, los ojos ahí ya se le están cerrando, pero de repente un ruido viene y nos vuelve a distraer. La novela se empieza a poner muy buena, y aunque decimos, híjole, son 10:30 y era hora de ir a descansar, pero hay una distracción que no nos permite cumplir con lo que mi cuerpo necesita, y empezamos a distraernos. ¿Creen que pasa en la vida espiritual? Ay, hermanos, es donde más lo experimentamos. Mucha gente tiene toda la sana intención de buscar a Dios, se acercan, oran, pero que no se le ocurra a Dios guardar silencio, porque ese silencio a nosotros nos distrae y nos hace pensar que o no nos escucha o no le importamos. ¿Qué otra cosa? Empezamos a buscar al Señor y nos empiezan a venir experiencias propias de la vida, como las enfermedades, como los accidentes, como las crisis económicas. Y como yo tenía entendido que al buscar a Dios las cosas ya me iban a salir bien, la enfermedad, el accidente, la crisis económica me distrae del camino de Dios y aparto mis ojos de Él y lo pongo en las circunstancias. Viene a mi mente la vida de Pedrito, el querido apóstol que ha sido apedreado en toda la era cristiana por el problema que tuvo cuando deja de ver a Jesús y pone sus ojos en la tormenta. Así nos ha pasado en muchas ocasiones. Ponemos los ojos en la tormenta y nos apartamos del Señor. Hoy tenemos que ponernos serios ya. Hoy tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca a nosotros y no permitir que ni las distracciones ni las tentaciones desenfoquen nuestros ojos. Miren, la vida del cristiano es como una carretera de la vida. No puedes conducir con los ojos cerrados. No puedes ignorar las señales que a cada kilómetro o a cada determinada distancia se anuncian en el camino. Anuncios que tenemos que respetar, porque si nos distraemos de eso, al rato estamos en un barranco, al rato estamos en un accidente, y lo mínimo, al rato ya nos pararon y nos multaron. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos distraemos considerando que ya somos expertos para hacer alguna cosa. Otra de las cosas que desenfocan la vida del creyente son las tentaciones. Fuimos educados para evitar las tentaciones. Y yo les pregunto, ¿las tentaciones son algo que podemos evadir o algo que tenemos que enfrentar? Jesús, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, particularmente en Mateo capítulo 6 versículo 13, dijo esto, según una versión diferente a Reina Valera: y no nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones van a venir, pero mira una cosa: una tentación no es sinónimo de cometer pecado. Las tentaciones nos vienen a todo mundo. ¿Cuál es la finalidad de la tentación? Pues hacernos pecar. Sabemos de parte de quién vienen las tentaciones. Vienen del diablo, vienen del mundo y también vienen de nuestra carne. ¿Con qué finalidad somos tentados? Para pecar. Pero el creyente, cuando es tentado, no tiene que pensar que cada tentación que llegue a enfrentar es para que peque.
Todo lo contrario. Cuando las tentaciones llegan a nuestra vida es para fortalecernos en el Señor, para arrojarnos a los brazos de la gracia y pedirle lo que el Maestro nos enseñó a orar: no nos dejes caer en la tentación. Y una vez que la tentación no ha podido contra nosotros, no nos ha vencido, aún así hayamos estado al borde de cometer un pecado, pero no lo hicimos porque el Señor nos sostuvo en medio de la tentación, ¿sabes cómo salimos? Fortalecidos, victoriosos, dando gloria al Señor de haber podido superar algo que probablemente era una debilidad que traía arrastrando durante muchos años, pero que cuando le pedí a Dios: no me dejes caer, no me dejes caer. ¿Y cuál es la forma de no caer? Arrojándome a sus brazos, pidiéndole que me sostenga, o cayendo de rodillas pidiendo misericordia. Y yo que sepa, alguien que está de rodillas no cae. Inténtenlo en casa. Cuando estamos de pie, claro, algún movimiento, algún empellón intencional pudiera hacernos caer. Ponte de rodillas, ¿vas a caer? Es que de esa manera tenemos que enfrentar la tentación. Cuando la tentación venga, cual sea que podamos identificar en nuestras vidas, solamente hay dos formas para no caer: arrojándonos a los brazos de la gracia que sostenga nuestras vidas, o tirándonos de rodillas diciéndole al Señor: no soy fuerte como quisiera, sosténme tú. Pero no solamente las cosas malas pueden desenfocar al creyente. Hay cosas buenas que nos pasan que también pueden ser un distractor para apartarnos de los caminos del Señor. Pablo conocía muy bien el tema de la prosperidad. De hecho, si Pablo quisiera iniciar un ministerio de trascendencia internacional, tenía todos los recursos y las conexiones necesarias para poder hacerlo. Él había podido conseguir ciudadanía romana. Imagínense que no pudiera hacer en aquel tiempo donde pues ser ciudadano romano era una de las ambiciones más grandes de todos los que habitaban en el imperio. Pero a pesar de todo el poder que él tenía como influyente en el imperio romano, a pesar de la influencia que tenía en el mundo cristiano, prefirió vivir en humildad porque conocía cuál es el peligro de la prosperidad. Y lo vivió en su ministerio muy cerca. Tan así que cuando habló acerca del tema de la prosperidad económica, dijo esta advertencia a su discípulo Timoteo: porque raíz de muchos males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se distrajeron y se apartaron. Y cuando escribe la segunda carta, ya alguien se le había ido del ministerio. En el capítulo 4, versículo 10 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, le dice: Demas me ha desamparado amando más este mundo. ¿Por qué creen que se había ido Demas al mundo? Le había ido bien. Y el asunto del haberle ido bien ocasionó que sus ojos se desenfocaran. Ahora su atención estaban en las cosas del mundo y ya no en las cosas del reino de Dios. Y cuando Pablo empieza a considerar estas situaciones que se estaban dando en su entorno ministerial, aprendió la lección. Y cuando escribe su carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 13 al 14, Pablo advierte lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si hay alguien
a quien deberían reconocer la iglesia del primer siglo como plantador de iglesias, como exorcista experimentado, como predicador de multitudes. Era al apóstol de los gentiles, a Pablo. Seguramente que si él tuviera una oficina, las paredes de su oficina estuvieran llenas de reconocimiento, no solamente en su vida cristiana, sino también en su vida como fariseo judío, ya que la Biblia dice que él había sido como fariseo celoso de la ley y había procurado siempre cumplir la ley al pie de la letra. Él era un hombre irreprochable según la ley. Así que me imagino que en su oficina tuviera muchos reconocimientos. Pero cuando Pablo puso sus ojos en el premio que Dios le tiene preparado a todos aquellos que trabajan en su reino y que trabajan en su obra, ¿qué creen que habría hecho con esos cuadros que estaban ahí colgados? Los hizo leña. Y él consideró que cada uno de sus logros para poder caminar en el camino de Dios le estorbaba, no le servían, le pesaban en su espalda. Así que dijo: todo eso que es considerado por algunos como ganancia, yo lo tengo como una pérdida, porque tengo mis ojos puestos en otra cosa. Dios me llamó a otra cosa. No me llamó a ganar Grammys, no me llamó a tener 10 millones de likes, no me llamó a ser famoso, me llamó a un propósito. Y si permito que otras cosas me distraigan, no voy a llegar. Así que me tengo que despojar de lo que me estorba, porque por delante está el premio del supremo llamamiento. Y es que a muchos cristianos nos puede pasar eso. Las atenciones que se nos brindan, las invitaciones cuando empiezan a llegar una tras otra, podemos desenfocarnos y pensar que ahora sí estamos creciendo espiritualmente, cuando Jesús nos dijo en el capítulo 15, verso 16 del Evangelio de Juan: no me buscasteis vosotros a mí, yo los llamé a ustedes y los puse para que lleven fruto y su fruto permanezca. Pero también los éxitos pueden distraernos cuando no los manejamos de la manera correcta. Una ilustración que yo uso para describir cómo se maneja el éxito, que bendito Dios nos los da de tanto en tanto, son como esos chicles baratos que salen en esas maquinitas. Los saco por $1, lo masco 5 minutos y a los 5 minutos me doy cuenta que ya no tiene sabor. Así que llegó el momento de depositarlo en la basura. ¿Qué voy a hacer con mis logros y con mis éxitos? Dios me los da, no los voy a menospreciar, pero ¿qué voy a hacer con ellos? Los voy a disfrutar 5 minutos y después tendré que mantener mi mirada en donde tiene que estar puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No tengo que distraerme, ni lo malo tiene que desenfocarme, pero ni lo bueno tampoco tiene que distraerme, porque no hemos sido llamados para quedarnos aquí. Hay un propósito eterno que todavía nos está esperando. ¿Qué otra cosa desenfoca a la gente? Las exigencias del reino. Soy testigo de muchas congregaciones que mientras el pastor es el responsable de cubrir todas las necesidades de una congregación pequeña, la gente llega porque vienen a comer de la palabra. Pero conozco por lo menos 3 congregaciones donde los pastores, después de estar 5 años desgastándose y ofreciendo todo, y a veces sienten que ya no pueden, empiezan a pedir a la congregación que empiecen a sumarse en todas las áreas, económicamente, espiritualmente, que se sumen a los ministerios. ¿Y qué creen que hacemos? Nos vamos.
Porque las exigencias del reino a muchos los desenfoca. Y empezamos a pensar, no, con razón. Era el puro gancho para que nos reuniéramos en tal congregación. Y ya después empiezan a pedir diezmos, ofrendas, cooperaciones, que te vayas a evangelizar, que salgas a donar ropa y a donar comida. Y pensamos que nos engañaron. Y te voy a decir algo, no nos engañaron. Desde el principio, el evangelio incluye que tengamos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero que decimos que lo den otros, yo no, a mí me ha costado. Porque cuando Jesús estuvo predicando, según lo testifica el evangelista Juan, en el capítulo 6, versos 64 al 66, dice que un día su predicación subió de tono. De esas predicaciones que algunos llaman piedricaciones. Y empezó a arrojar condena en contra de todos los pecados. Sí, habían acostumbrado a escuchar a Jesús hablando de gracia, de perdón, de misericordia, pero un día tuvo que hablar como un padre con sus hijos cuando dice: ya estás grandecito, ahora vamos a hablar de hombre a hombre. Y Pedro como que entendió la reacción de la gente y le dice: maestro, esta palabra está bien dura. Y Jesús educadamente se voltea y le dice: ¿te quieres ir tú también? Te puedes ir. Pero Juan testifica que después de una predicación donde Jesús comprometía a la gente, donde desafiaba a las personas a comprometerse con el reino, a enfocar sus ojos en el reino del Señor, dice Juan, desde ese día muchos se apartaron de él y ya no le seguían. ¿Por qué se apartaron? Por las exigencias del reino. Y muchos hoy en día nos apartamos de Dios, de su palabra, del santo evangelio, porque las exigencias del reino como que sentimos que cada vez se van metiendo más a mi privacidad y se están metiendo más con mis recursos. Te voy a decir algo, ni siquiera la vida que tienes te pertenece a ti como para poder decir que son tus recursos y son tus cosas. La vida que tenemos, la vida que yo tengo, le pertenece a Dios. Así que si Él me pide algo, no me está pidiendo algo que yo no haya recibido de Él. David lo reconoció cuando ofreció mucho material para la construcción del templo en Jerusalén, y él dijo: de lo recibido de tu mano, eso mismo te damos. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mantener nuestro enfoque en el camino de Dios? Y que el pecado no nos aparte, que las distracciones no nos aparten, que las tentaciones no sean el motivo de nuestras caídas, que las exigencias del reino no nos aparten del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo esta palabra mágica. No, no es mágica, es una palabra muy seria: determinación. ¿Qué es la determinación? La cualidad de luchar por algo que valga la pena. La cualidad de luchar por algo que valga la pena. Como cuando nos enamoramos por primera vez. Teníamos 13 años. Algunos dicen: no, yo hasta los 25. Bueno, está bien, tenías 25 años y alguien nos dijo que no era la edad, que no era la persona, que no nos convenía. ¿Y qué hicimos? ¿Sí o no? La mayoría de nosotros dijimos: me vale. Estábamos obstinados, santamente aterricados porque era nuestro primer amor, y allí quisimos quedarnos porque había determinación. Papá, mamá, maestros, compañeros, familiares hicieron el esfuerzo por decirnos: hijo, tienes 13 años, no estás en la edad, te va a distraer, estás estudiando, mantén tu enfoque en tus estudios. ¿Y qué dijimos? No. Ese es un ejemplo de determinación. Ser persistentes en algo.
Me llaman la atención la actitud que tiene una señora en el Antiguo Testamento, el cual revela el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8. No menciona su nombre, solo la Biblia dice que era una mujer importante en Sunem. Así que cuando hablamos de mujer importante, pudiéramos hablar de que era una funcionaria local allá en el reino de Sunem. Podía ser la esposa del presidente municipal, pero era una mujer que un día, dice la Biblia, se dio cuenta que el profeta Eliseo, cuando descendía de la montaña a hacer las compras del mercado, el sitio por donde pasaba daba justo frente a su casa, y lo veía pasar. Sabía quién era, pero la Biblia dice algo, que cuando lo invitaba a comer, Eliseo obviamente era un hombre muy ocupado, apenas tenía tiempo para ir a hacer las compras y regresaba rápido, así que no se podía detener. Pero hizo algo la mujer que es muy digno de lo que hoy estamos hablando, la determinación. Le rogaba insistentemente. Esta mujer posiblemente en alguna ocasión le dijo a Eliseo: ven a comer, y Eliseo dijo: no, tú te lo pierdes. Habríamos dicho nosotros. La segunda vez, Eliseo: mira, preparé algo muy rico para ti. Y Eliseo dijo: hoy no tengo tiempo. Ella pudo haberse enojado y decir: ¿qué se cree este? Pero la Escritura dice que esta mujer no se dio por vencida. Cuando entendió que este hombre era siervo de Dios, profeta del Altísimo, la Biblia dice que se le paró enfrente hasta que lo convenció. Y no solo eso, llegó el momento en que cuando Eliseo ya se quedaba allí a comer, dijo esta mujer a su esposo: vamos a prepararle casa al siervo de Dios. Su insistencia no era solo para que se quedara allí a comer, sino para que se quedara a vivir allí con ellos. Por eso cuando encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento enseñando acerca de la oración, no solamente lo enseñó según el Padre Nuestro. Según Lucas, Jesús también presenta una parábola de una mujer viuda que hacía tiempo que alguien le había hecho una mala obra, y fue con el juez de la ciudad a pedirle, a exigirle justicia. Y como el juez tenía esta característica, ni era temeroso de Dios, ni amaba a su prójimo. Pero Jesús dice algo de esta mujer: cada día insistía, cada día insistía, hasta que el juez se hartó. No dice que hasta que lo conmovió, hasta que se hartó y dijo: yo ni temo a Dios, y esta viejecita ya me cayó gorda. Para que no me venga a molestar más, le voy a dar lo que me pide. Y Jesús concluyó la parábola diciendo: ¿no acaso creen ustedes que Dios puede hacer algo más con sus hijos que le piden a Él de día y de noche? ¿Pero qué se necesita? Determinación. Porque no todas las necesidades se suplen en un día. No todas las oraciones se responden en el momento que se hacen. Algunas oraciones tendrán que ser insistentes, 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 porque cuando algo nos interesa, ¿qué hacemos? Somos persistentes. David, cuando hablaba de su vida espiritual y su relación con Dios, dijo en el Salmo 27: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿A qué se iba a dedicar David cuando había determinado buscar a Jehová? En eso me voy a enfocar. Esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ya nos metimos al camino del Señor. Y yo quiero recordarles algo que el maestro nos enseñó según el testimonio que da Lucas en el capítulo 9, versículo 62. Ninguno que habiendo puesto sus manos sobre el arado
y voltea atrás, es apto para el reino de Dios. Los que somos aquí de campo sabemos que si el labrador toma el arado y saca el celular acá para ver quién le envió un mensaje, los surcos se van a hacer chuecos. Si voltea a ver dónde están las borreguitas, el surco se le va a ir chueco. No es apto, dice la Escritura, que se dedique a otra cosa. Pero aquel que ha puesto sus manos en el arado tiene que mantener sus ojos siempre en Jesús, en su llamamiento y en el premio que está en el futuro, en el reino de Dios. Permítanme terminar con el ejemplo de nuestro maestro. Jesús no pasó la cruz como si no le doliera. De hecho, nosotros encontramos en los evangelios varios relatos en donde Jesús está llorando, está gimiendo, y quizás por primera ocasión en todo su ministerio tiene que pedirle a sus discípulos: oren por mí. ¿Qué estaba pasando? La agonía que estaba frente a él lo estaba haciendo sufrir antes de la cruz, al punto tal que tiene que recurrir al apoyo en oración de sus discípulos para poder enfrentar esta situación que no podía evadir, aunque oró por ello. Padre, si es posible, pase de mí este vaso sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Me gusta lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que sí sufrió la cruz, pero no se detuvo. ¿Qué hizo con su dolor? Lo menospreció. ¿Por qué causa no se centró en el sufrimiento y en el dolor? Porque él había puesto sus ojos en algo diferente, que no era el sufrimiento justamente. Vuelvo a leer el versículo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo que tenía Jesús delante de él? Es algo que no se ve en la escena de la crucifixión. ¿Sabes qué es lo que provocaba que Jesús, aún en medio del sufrimiento, siguiera avanzando, aunque a paso lento, aún derramando sangre en el camino? ¿Sabes qué es lo que provocaba el gozo de Jesús en medio del sufrimiento? La salvación de tu alma y de mi alma. Eso lo mantuvo enfocado. Sabía que había venido. No podía distraerse ni con la oferta de Satanás ofreciéndole los reinos del mundo. No podía distraerse con los judíos queriendo coronarlo antes de tiempo. Tampoco podía distraerse en medio del sufrimiento. Tenía algo frente a él. Vine a buscar y a salvar lo que se ha perdido, y no me voy a desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Se puso serio. Tomó con seriedad el propósito por el cual se había encarnado, y tenía algo más frente a él: sentarse a la diestra del trono de Dios. Él sabía que después de ese sufrimiento vendría la glorificación, el cual el Padre le otorgaría y lo coronaría con un nombre que es sobre todo nombre, y que delante de ese nombre se tiene que doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera desenfocado? ¿Qué hubiera ocurrido si se distrae con las tentaciones de Satanás? ¿Qué hubiera ocurrido si la fama
lo hubiera distraído. ¿Qué hubiera ocurrido si frente a la cruz dijera: mejor no? Hoy no estuviéramos aquí, hoy no tuviéramos futuro. Pero Jesús fue un hombre serio. Así que yo le invito: póngase serio, no juegue al evangelio. Si ya puso sus manos sobre el arado, ahora camínele, sea recto en los caminos del Señor. Y dice: hermano, es que yo me aparté. Vuélvase al Señor. Todavía los brazos del Padre tienen suficiente amor para limpiar nuestras heridas, para vendar nuestros huesos quebrados y para limpiar nuestras lágrimas si las derramamos en arrepentimiento genuino. Pero póngase serio, porque Él es serio. Y yo quisiera en esta noche invitarles, aquí y en la casa de quienes nos están siguiendo, a hacer una oración de compromiso y pedirle a Dios: bueno, ya que tú te tomas las cosas en serio, pues ahí va, Señor, yo también me voy a poner serio. Póngase de pie, por favor. Y hay que tomar a Jesús en serio. Enfocarnos implica que, así como los caballos en las carreras, quien los ha visto, permiten que les coloquen una especie de lente para que no se distraiga si el que va al lado corre más que el otro. Y eso es lo que hace que puedan correr a la velocidad que corren. Los cristianos de este tiempo tenemos que empezar a usar esa técnica y no desenfocarnos. A otros les va a ir mejor que a ti, no te desenfoques. Quizás sucederá en tu vida que verás lo que el Señor había dicho: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Ten una confianza, a ti no llegará, no te distraigas. Verás que alguien se apartó del Señor, o peor aún, siendo siervo de Dios, cayó en pecado, un pecado escandaloso. Quizás eso te pueda distraer. Ya pon tus ojos en el Señor, sé serio. Pongámonos serios en el camino de Dios. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites tomar, Señor, en este lugar y también en los dispositivos que se han conectado, Señor, en esta noche. Te agradecemos el consejo de tu palabra, Señor, que en tiempo y forma nos has dictado para seguir alimentando nuestra alma. Yo quiero rogarte, Señor, que nuevamente seduzcas nuestro corazón, que nos permitas mirarnos a la luz de la cruz, siendo amados por el Padre, siendo perdonados por gracia. Porque tu palabra dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni pestilencia, ni cuchillo, ni espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos que podamos ponerla en práctica, Señor, ya que tu palabra no puede volver a ti vacía, sino tiene la encomienda de producir fruto. Amén.